Una de las alergias alimentarias que más preocupa a los alergólogos es la alergia al cacahuete y a los frutos secos. ¿Por qué? Porque en algunas personas una cantidad muy pequeña puede desencadenar una reacción grave. Pero ¿significa eso que si eres alérgico a un fruto seco tienes que dejar de comer todos? ¿Y cómo saber si eres alérgico? En este episodio vamos a resolver estas dudas, explicar cuáles son los síntomas que nunca debes ignorar, qué pruebas utilizamos para confirmar el diagnóstico, cuándo es necesario evitar otros frutos secos y qué hacer si se produce una reacción alérgica. Si tú o alguien de tu familia convive con esa alergia, este episodio te interesa. Soy el doctor Pujadas, alergólogo, y te explico la alergia de forma sencilla y sin mitos. Hoy hablamos de alergia a frutos secos. El otro día estaba en el McDonald's y me pedí un helado. Los helados clásicos que llevan sirope y te dan la opción del cacahuete. Y me dieron esto. Esto es un sobremonodosis de cacahuete picado. Y me lo dieron en lugar de ponerme la cantidad de cacahuete en el helado como hacían anteriormente. Esto tiene una clara ventaja para los que son alérgicos a los frutos secos o alérgicos al cacahuete, desde el punto de vista que al no tener que estar manipulando el cacahuete dentro de lo que sería el restaurante y dándolo solamente al que lo va a comer, evitamos mucha contaminación cruzada y probables reacciones alérgicas en los pacientes que son alérgicos al cacahuete o que son alérgicos a otros frutos secos. Bien, vamos a hablar de lo que es la alergia a los frutos secos. Es una reacción inmunológica específica que produce el cuerpo cuando tiene contacto con algún fruto seco o con el cacahuete. Recordemos que el cacahuete es una leguminosa, forma parte de la familia de las legumbres, como la lenteja o el garbanzo, pero a nivel de alergia, como pasa con otros alimentos, se parece más a un fruto seco, como podría ser la avellana, como podría ser la almendra, como podría ser el pistacho, que a las legumbres. Se parece mucho más a los frutos secos a nivel de alergia. Por eso mismo, normalmente, cuando nosotros estudiamos la alergia a los frutos secos, siempre solemos incluir el cacahuete. Pues entonces, la alergia a los frutos secos es una reacción inmunológica exagerada contra un alimento que no es un patógeno, pero que el cuerpo, digamos que lo interpreta como si lo fuera y reacciona de una manera exagerada. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes de la alergia a los frutos secos? Inicialmente, como la mayoría de las alergias alimentarias, suele iniciar a dar síntomas en el sitio de primer contacto, que suele ser la boca o los labios o la lengua. Entonces es bastante frecuente que los pacientes tengan síntomas de que le pican los labios, le pica la lengua cuando lo comen. ¿Qué más síntomas puede dar? Aparte de esto, puede dar síntomas de urticaria generalizada, una erupción cutánea que pica mucho y cuadros de inflamación de labios, de lengua, aparte de reacciones alérgicas graves, anafilaxia, shock anafiláctico. Ha habido casos de muerte por alergia a frutos secos en pacientes muy alérgicos. Antes de pasar al siguiente apartado, si este tema te interesa, sígueme y en nuestro canal puedes encontrar más vídeos de alergia y más vídeos de alergia alimentaria. En el enlace de mi perfil podrás acceder a mis otras redes, YouTube, Instagram, TikTok y Facebook, así como al newsletter y a las guías descargables de alergia. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de un paciente alérgico a los frutos secos? Lo primero de todo es una historia clínica detallada, es decir, que nos cuente cómo son los síntomas, cuándo han empezado, si fueron rápidos, si fueron lentos, en relación al contacto con el fruto seco, si ha tolerado otros frutos secos o no después de la reacción, y si tiene problemas con otros alimentos de origen vegetal. Después, lo que solemos hacer pues son las pruebas cutáneas, las pruebas en PRIC, las habituales en la consulta. Se suele hacer una batería de frutos secos, más si se puede algún componente de reactividad cruzada, como pudiera ser la LTP o la procilina, que son dos proteínas que nos hacen pensar en que esa alergia puede dar síntomas con más alimentos. Esto lo hablamos por aquí, os voy a dejar el enlace en los vídeos de reactividad cruzada. Después de hacer las pruebas cutáneas en PRIC, lo que solemos hacer son las pruebas de alergia en sangre,
y después habitualmente lo que solemos hacer en los casos en los que no se ha aclarado es el diagnóstico honesto, suelen ser las pruebas de provocación, que sería darle el alimento problema, empezando por una cantidad muy pequeñita e ir subiendo hasta lo que sería una ración habitual. ¿Cómo podemos prevenir y evitar una exposición accidental? Los famosos accidentes del paciente que ya sabe que es alérgico. Una de las cosas que tenemos que hacer es leer etiquetado. Los alérgicos a frutos secos y de otros alimentos, pero los alérgicos a frutos secos sobre todo, tienen que leer etiquetas de todo lo que sean productos manufacturados o procesados por ver si en su composición o como posible contaminante pueden contener o no frutos secos. Lo que estábamos hablando de las dosis por lo del tema del helado me parece una solución fantástica y una prevención de reacciones alérgicas cruzadas y contaminantes espectacular. Otra cosa que tenemos que hacer en los pacientes que ya sabemos que somos alérgicos a frutos secos es cuando vamos a un restaurante, pues preguntar al personal y ser muy pesado, porque muchas veces preguntamos y nos dicen no lleva, y en realidad no saben si lleva o no lleva y lo hacen para quitarse el problema de encima. Esto cada vez, por suerte, pasa menos porque la gente cada vez tiene más conciencia de los problemas que pueden derivar de esto. Y después, la otra pata de la mesa de la prevención y la exposición accidental es llevar los dispositivos de adrenalina siempre encima, porque si en el caso de que hayamos hecho todas las medidas anteriores y a pesar de eso ya vemos tener una reacción, pues tenemos que poder actuar, recordar, ponérselo. Si dudamos hay que ponérselo y después de ponérselo hay que ir a urgencias. Ahora vamos a hablar del tratamiento. Básicamente la alergia a frutos secos, el tratamiento base es la evitación del alimento y de alimentos que lo puedan contener. Por eso la importancia de lo que hablábamos de leer etiquetados. La otra cosa es lo que hemos hablado de llevar la adrenalina por prevención en el caso de que tengamos una reacción. Si este tema te interesa, sígueme y en nuestro canal puedes encontrar más vídeos de alergia y más vídeos de alergia alimentaria. En el enlace de mi perfil podrás acceder a mis otras redes, YouTube, Instagram, TikTok y Facebook, así como al newsletter y a las guías descargables de alergia. Combatimos la alergia.